Vale, vamos con el último tema de memoria, que es el tema 12. Entrenamiento de la memoria. Introducción. ¿Es posible entrenar la memoria? Desde la antigüedad se han utilizado técnicas de memoria con el fin de entrenarse. Políticos, actores, para recordar. Tanto discursos como obras de teatro. Nombres de personas, acontecimientos importantes, etc. La primera técnica, de la que se tiene constancia, es conocida como el método Loci. Loci, lugares en latín. Surgió en la antigua Roma y consistía en utilizar la fuerza de las imágenes espaciales para retener datos asociados a esas imágenes. El método Loci, en el libro de Oratore escrito por Cicerón, 5 siglos antes de Cristo, se recoge el método Loci como método mnemotécnico. Es un método puramente espacial, con el que los elementos que se desea recordar se colocan en diferentes lugares o contextos espaciales. Luego se realiza un recorrido mental por esos lugares y así se recuperan esos elementos, objetos, nombres, cifras, ya que cada uno se asocia a ese lugar espacial. Evaluación de la memoria. La neuropsicología intenta valorar la posible patología y su localización en el cerebro. La psicología clínica elabora pruebas y escalas psicológicas para valorar las disfunciones de la memoria y los efectos del tratamiento. La neurociencia cognitiva de la memoria ha permitido estudiar las relaciones entre los procesos cognitivos y la función cerebral, con técnicas electroencefalográficas e imágenes funcionales. Vale, entonces nos quedamos con eso. Dentro de lo que es la evaluación de la memoria y demás, la neuropsicología, anteriormente lo del método Loci y quedaos con el libro de la oratoria de Oratore de Cicerón, pero bueno, es más un contexto histórico para darnos un poco de idea desde la antigua Roma y demás. El rollo es ahora la neuropsicología, que es lo que intenta valorar la posible patología y la localización en el cerebro. Luego la psicología clínica va elaborando pruebas y escalas psicológicas para valorar esas disfunciones de la memoria y los efectos que el tratamiento va a seguir. Y luego tendríamos por último la neurociencia cognitiva de la memoria, que lo que ha permitido es estudiar las relaciones que hay entre lo que son los procesos cognitivos y la función cerebral, con técnicas las más modernas que se están utilizando y demás. Técnicas electroencefalográficas, imagen funcional, ya sabéis. ¿Qué aspectos de la memoria deben evaluarse? Pues podemos evaluar la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. El tema 3, como ya sabemos. Luego, la memoria episódica o memoria a largo plazo, de tipo declarativo, a través de pruebas de recuerdo, reconocimiento verbal, visual, auditivo, áptico, como ya hemos dado en el tema 4. Luego la memoria semántica del tema 5. Luego tendríamos la memoria procedimental, evaluando lo que sería la memoria implícita y el aprendizaje motor, que es el tema 7. Y por último tendríamos la memoria prospectiva del tema 8. Vale, junto a la valoración de todos estos tipos de memoria, utilizaremos pruebas psicométricas y procedimientos experimentales, además de conocer la opinión de la persona acerca de su memoria a través de cuestionarios. Cuestionarios de quejas de memoria, por ejemplo, se utilizan para que la persona valore sus fallos de memoria. Se emplea una escala señalando la frecuencia de los olvidos, una escala tipo Likert, de entre 5 y 9 niveles de respuesta. Se utiliza una técnica matemática llamada análisis factorial para determinar las dimensiones o factores que miden estos cuestionarios. Se han identificado 4 factores comunes en los diferentes estudios: lugar donde se ponen las cosas, personas, nombres y distracciones. Por ejemplo, el cuestionario de funcionamiento de memoria, el MFQ, de Gillespie y Zelinsky, Shai y Thompson, en 1983, consta de 64 elementos que evalúan 4 factores. Primero, frecuencia de olvidos en 28 situaciones, direcciones, nombres, datos personales. 2. Gravedad de cada olvido en 3 niveles. Funcionamiento retrospectivo, es decir, cómo se valoran en una serie de olvidos comparándolos con respecto a los 18 años. Uso de estrategias de memoria, como la frecuencia con la que se emplean notas, la repetición, etc. Estos instrumentos proporcionan información útil sobre cómo percibe la persona su memoria, lo que será importante para diseñar un programa de entrenamiento o rehabilitación de la memoria. Pruebas utilizadas para evaluar la memoria. Tenemos el test conductual de memoria de Rivermate, RBMT.
Esa sería una de las pruebas utilizadas para evaluar la memoria. Test conductual de memoria Rivermite. Es un test de gran valor ecológico diseñado por Barbara Wilson y colaboradores para evaluar los problemas de memoria de la vida diaria en personas con lesiones cerebrales. ¿Cuáles serían las pruebas a seguir? Tenemos 10 puntos. 1. Recuerdo de nombres y apellidos, con una foto. Así tocamos la memoria asociativa. 2. Recuerdo del lugar y del objeto escondido al finalizar la sesión. Recuerdo de una cita, memoria prospectiva, algo que hay que hacer. Reconocimiento de dibujos, reconocimiento de caras, memoria lógica, como el recuerdo inmediato y demorado de una historia. Recuerdo inmediato y demorado de una ruta, lo que sería la memoria topográfica. Recuerdo de llevar un mensaje, orientación y fecha específica. Este test posee 4 versiones paralelas para poder comparar el estado de la memoria antes y después de la intervención. Se realiza en unos 20 o 25 minutos, entre 20 y 25. Quedémonos bien con eso, ¿vale? Test conductual de memoria en Rivermite. Simplemente saber un poco sobre esto. Después las preguntas y demás que pueden hacer son más citar, saber el test, qué pruebas utilizan para evaluar la memoria y demás. Entender cómo funciona, qué puntos tiene y demás, ¿vale? Luego tendríamos la escala de memoria de Wechsler, que evalúa los tipos de memoria que puedan estar deteriorados. Posee datos normativos para 9 niveles de edad, hasta 74 años. Se pueden obtener 5 índices de memoria general, verbal, visual, atencional concentración y recuerdo demorado. Se critica su poca validez ecológica. Quedaos muy bien con eso. ¿Por qué? Porque en el anterior, en el de la memoria de Rivermite, si os fijáis, dice, es un test de gran valor ecológico. Entonces vemos una diferencia con el otro, que puede ser objeto de pregunta, quiero decir. Entonces, como vemos hace también, evalúa la memoria, la que puede estar deteriorada y demás. Después de ver los 5 índices que acabamos de citar, vemos que se critica su poca validez ecológica, a diferencia del otro. Entonces quedaos con eso, ¿vale? La cuarta edición está formada por 6 pruebas que evalúan 5 dominios: memoria auditiva, visual, inmediata, demorada y de trabajo visual. Vale. Punto 3. Ayudas externas para mejorar la memoria. Se pueden utilizar agendas, listas, calendarios, relojes, aparatos electrónicos, etc. Las ayudas externas se pueden dividir en las que actúan como claves que alertan de un momento temporal y un lugar determinado, alarmas. Las representacionales, donde se guarda información que se desea conservar, como pueden ser cuadernos de notas. Punto 4. Estrategias y técnicas para entrenar la memoria. Básicamente, con lo anterior, con el punto 3, a ver, se entiende bastante bien. Simplemente son ayudas externas que tú utilizas para mejorar tu memoria. Y ya sabes, agendas, calendarios, relojes, todo esto. Vale, estrategias, entonces, punto 4, estrategias y técnicas para entrenar la memoria. Una estrategia consiste en una serie de operaciones cognitivas que tienen como objeto registrar información para recuperarla cuando sea necesario. Es más general que la técnica. Una técnica es un procedimiento concreto para aprender algo o para memorizar materiales concretos. O sea, la técnica es ese procedimiento concreto para aprender ese algo concreto o para una memoria concreta en especial. Sin embargo, la estrategia es más bien una serie de operaciones cognitivas que es más general. Registras información para recuperarla cuando sea necesario, pero es general. Es más general que la técnica. Vamos. Vale, vamos con técnicas, mnemotécnicas. Son sistemas y procedimientos para recordar fácilmente. Esto, de hecho, cuando vamos grabando los vídeos, a veces os lo digo, de utilizar ciertas reglas mnemotécnicas en algo que no sea un poquillo más complejo. Y ayuda mucho, la verdad. Se trata de estrategias internas que se aprenden de forma consciente y requieren un esfuerzo y una práctica. Mnemotécnica visual, pues se utilizan imágenes mentales o fotos y es de las estrategias más utilizadas. La información relevante llega a través de modalidades sensoriales, como puede ser la visual, la áptica o la auditiva. La capacidad para recordar imágenes es muy grande. En los estudios se obtiene una identificación de reconocimiento correcto de imágenes de casi el 100%, tanto en recuerdo libre como en prueba de reconocimiento de memoria episódica. Las imágenes de objetos se recuerdan más que las descripciones verbales de los mismos. Los factores que influyen en la eficacia de la visualización, según Baddeley en 1990, son: A. Las imágenes se recuerdan mejor si son originales o extravagantes, porque su poco sentido la hace distintiva
y esa distinción favorece, en este caso, a acordarte de ella. Cuanto más tiempo se dedica a construir la imagen, mejor será el recuerdo. Y si, paralelamente a la construcción de la imagen, se realiza alguna tarea espacial, se va a producir una interferencia que va a dificultar la visualización. Importante, ¿vale? En el Manual Práctico de Evaluación y Entrenamiento de la Memoria de Montejo, del 2001, Montejo y colaboradores, se proporcionan indicaciones sobre la técnica de visualización. 6 puntos. 1. La imagen debe ser lo más clara posible. 2. Mejor con los ojos cerrados al principio. 3. Realizar preguntas sobre la imagen. 4. Los objetos se recuerdan mejor en movimiento. 5. Deben emplearse todos los sentidos, por lo que se incrementa la visualización. Y 6. Poner en las imágenes algo llamativo que capte la atención. Esta técnica es básica para otras técnicas. Se ha demostrado su utilidad en el entrenamiento de niños con problemas de aprendizaje y adultos con lesiones cerebrales. Muy importante esto, ¿vale? Quedaos con el Manual Práctico de Evaluación y Entrenamiento de Memoria de Montejo, 2001, y ver, pues, estos puntos de aquí. Utilización de movimientos motores como ayudas de memoria. Las personas con problemas severos de memoria pueden aprender tareas de memoria implícita sin dificultad, como ya sabemos, siempre que no se requiera la recuperación consciente. Ahí está. Algunas de estas tareas procedimentales son tareas de memoria motora, como el dibujo en espejo. Los pacientes amnésicos son capaces de realizar dibujos en espejo, aunque no sean capaces de recordar que han hecho previamente este tipo de dibujos. Asociación. Es un mecanismo que sirve para favorecer la retención y consiste en relacionar una información nueva, la que se quiere retener, con algo que ya se conoce. Cuantas más asociaciones, más fácil será recordar. Repetición del material. Es una estrategia que favorece el registro y la retención de información, pero no siempre garantiza la codificación y retención, sobre todo a largo plazo. Existen dos tipos de repetición. Quedémonos muy bien con esto, ¿vale? Esa asociación de antes era básicamente un mecanismo que sirve para favorecer esa retención. Y es relacionar, básicamente, una información nueva con algo que ya se conoce. La nueva es la que tú quieres retener. Y a medida que cuantas más asociaciones, pues más fácil va a ser recordar. Pero ahora, en la repetición, por ejemplo, la repetición del material, no siempre va a garantizar, el repetirlo, quiero decir, no siempre va a garantizar la codificación y la retención, sobre todo si hablamos a largo plazo. Y entonces existen dos tipos de repeticiones, lo que es repetición de mantenimiento y repetición elaborativa. Entonces, repetición de mantenimiento, que es la repetición literal del material a recordar, útil para mantener la información durante un corto lapso de tiempo sin esfuerzo, pero no es suficiente para lo que es la memoria a largo plazo, porque el procesamiento es superficial, la fijación es débil y está sujeta a interferencias. Por ejemplo, repetir un número de teléfono para retenerlo en la memoria durante un tiempo determinado. A mí se me ocurre también, por ejemplo, la forma de estudio de estudiar pues los últimos días y hacer como una chapatoria y después a la semana no te acuerdas de nada, básicamente. ¿Por qué? Porque no le estás dando tiempo a que llegue a la memoria a largo plazo. Tu procesamiento de esa información es básicamente superficial y no se fija bien. De ahí que después tú pues, no te acuerdes correctamente. Vale. En este caso, pues poner ese ejemplo, simplemente pues el del número de teléfono, repetirlo para retenerlo durante X tiempo, pero es un tiempo determinado, no va a llegar, no va a alcanzar la memoria a largo plazo. Eso sería la repetición de mantenimiento, ¿vale? Luego, y es una repetición literal de ese material, es importante saberlo. Repetición elaborativa, que consiste en repetir el material empleado, empleando conjuntamente otras estrategias, es decir, algo con la información antes de repetirla. De esta manera, la información permanece de forma duradera, que es lo que interesa muchas veces, ya que ha sido elaborada previamente. Por ejemplo, para memorizar un número se pueden agrupar sus cifras y relacionarlas con algo conocido. Por ejemplo, pues una fecha significativa. Si se trata de retener información en la memoria de forma duradera, es preciso dedicar tiempo a relacionar y agrupar los datos, para después reproducir esa elaboración y que se codifique y almacene en la memoria a más largo plazo. Estrategias de centralización. Consisten en conservar el núcleo central de la información a retener mientras se desecha lo que puede resultar periférico o accesorio. Tiene la ventaja de que disminuye la cantidad de información a recordar y el inconveniente de que esa información es más inconexa. Por ejemplo,
Subrayar lo más importante en un texto y memorizarlo. Eso es lo que es centralizar. Conservar básicamente el núcleo central que quiere retener. Por eso, subrayar pues lo más importante en este caso. Efecto de familiaridad. Pues cuando leemos, estudiamos o escuchamos una información, la asociamos a un contenido familiar. Así, la información nueva entra a formar parte de una red donde su recuperación es más fácil. ¿Por qué? Porque se puede acceder a ella por diferentes puntos de entrada, no solamente por uno. Si la información es totalmente nueva e imposible de relacionar, será más difícil recuperarla porque no forma parte de esa red, ¿vale? Con las estrategias de centralización, el efecto de familiaridad es menos aprovechado, ya que muchos datos accesorios sirven para conectar unos conocimientos con otros y para aumentar la comprensión del contenido central. Estrategias de organización se basan en aspectos semánticos, es decir, de significado de la información. Integran la información en un todo, ya sea relacionando entre sí las diferentes partes o relacionando la información con otros datos. Se trata de procedimientos que se utilizan para transformar el material a retener y que así adquiera un mayor significado. Entre las estrategias de organización se incluyen 3 puntos. El agrupamiento, que consiste en reunir 2 o más elementos en una unidad de información, por ejemplo, pues agrupar dígitos en un número muy largo. 2. La organización jerárquica, que consiste en ordenar información en niveles, por ejemplo, de mayor a menor. Y 3. La categorización, que consiste pues básicamente en integrar información agrupando los elementos en categorías. ¿Para qué? Pues para facilitar la retención. Por ejemplo, agrupar una lista de palabras. Y estrategias de elaboración. Aquí la información se asocia a otros elementos externos. Consiste básicamente en recodificar la información en unidades más amplias, según su significado. Se enriquece la información y produce un nivel de procesamiento más profundo. Por ejemplo, se pueden realizar preguntas sobre el material a estudiar, se pueden buscar asociaciones con datos ya conocidos, se pueden parafrasear los contenidos, utilizar metáforas, etc. 4.2. Entrenamiento de la memoria mediante la activación de procesos automáticos. No siempre es posible proporcionar pistas externas o reestructurar la información que hay que recordar. Existe una técnica que consiste en centrarse en aquellos procesos cognitivos que permanecen intactos o relativamente intactos en personas de avanzada edad. Park y colaboradores en 2007 señalan que para mejorar la cognición de mayores hay que aprovechar los procesos automáticos, que requieren poco esfuerzo cognitivo. Consiste en imaginar un plan detallado para poner en marcha y realizar una acción específica cada vez que aparece la señal ambiental apropiada, para que automáticamente se realice la acción. Con ello se mejora lo que es la memoria prospectiva. La recuperación explícita decae con el envejecimiento, como ya sabemos. El método PQRST, muy importante este, ¿vale? Este posiblemente nos puedan preguntar. Vamos a un sorbito de agua que ya me voy quedando seco. Quedémonos bien con esto, ¿vale? Método PQRST, que es Preview, Question, Read, State y Test. Todo junto. ¿Que fue descrito por quién? Por Robinson. Importante, Robinson, 1970. Método PQRST. En principio se utilizó como técnica de estudio y hoy en día es la más utilizada, ojito con esto, para rehabilitación de memoria en pacientes neurológicos, ¿vale? Se trata de aprender y retener contenido de texto a través de 5 pasos. Primero, el preview que nos aparece ahí, que es prever, tener una visión general. ¿Qué significa esto? Pues tener una visión general del contenido para captar las ideas principales, como leyendo pues un resumen o síntesis, lo que es un preview. 2. Preguntar, lo que es question. Hacerse preguntas sobre la síntesis que se ha leído. Esto es muy útil. Yo posiblemente sea una de las cosas que más hago cuando voy leyendo, además de que después ya me dedico pues a mirar exámenes y demás cosas. Yo mismo cuando estoy leyendo digo, vale, esto tiene sentido que lo pregunten, o esto es una comparativa con lo otro, entonces nos pueden hacer una pregunta sobre esto. Creo que es muy importante eso, ¿vale? Entonces el preguntar, lo que nos ponen como cuestión es hacerse preguntas sobre la síntesis que se ha leído. Luego en el 3, leer. Se trata de leer atentamente el material completo e intentar contestar a las preguntas formuladas anteriormente. Bien. 4, repasar. Se debe intentar contestar a todas las preguntas y repasar las ideas principales. Vamos, releer lo que no haya quedado claro, el state.
Y por último es el probar, el test que nos ponen aquí. Probar consiste en poner a prueba la retención del material, es decir, autoevaluarse. Lo que digo yo cuando acabamos cada tema, después de leerlo, repasarlo, preguntarte, preguntas, y valga la redundancia, pero las preguntas que se van haciendo por temas, por ejemplo, tú acabas este de aquí, del 12. Tú te vas haciendo preguntas sobre la síntesis que vas leyendo, lo vas leyendo, que es leer atentamente todo esto, repasarlo, y luego te vas a autoevaluar, para después que te evalúen en el examen en sí. Por eso digo que tiene mucho sentido lo que vemos aquí. Incluso nosotros, de forma más intuitiva, hacemos muchas cosas de esto. Lo que pasa es que esto está hecho ya como una técnica sobre todo para la rehabilitación de memoria en pacientes neurológicos y demás, pero es muy bueno. Vale, la efectividad de este método radica pues en la distinción entre reconocimiento y familiaridad. Exacto. Aunque un contenido resulte familiar no quiere decir que se haya aprendido. Hay que tener en cuenta que reconocer es más fácil que recordar lo estudiado. Pero la razón de su efectividad tiene que ver con la hipótesis de los niveles de procesamiento, ya que esta forma de aprender hace que el material se procese a un nivel más profundo que cuando simplemente se repite. Vale. Este método se ha utilizado clínicamente para rehabilitar lo que decíamos antes, la memoria de personas que han sufrido traumatismos craneales. Wilson realizó estudios de casos para ver la efectividad del método en comparación con la simple repetición. El método puede usarse para entrenar a personas con déficits severos porque es flexible. Puede emplearse cualquier tipo de material, ya sean artículos periodísticos, historias, textos, etc. Al emplear el método se aumenta la cantidad de material que puede retener el paciente. Técnicas de rehabilitación de la memoria. La repetición sin errores es una técnica útil para personas que no son capaces de recordar las respuestas incorrectas. El problema es que una respuesta incorrecta refuerza esa respuesta. Por tanto, se trata de que la persona no cometa errores mientras adquiere una información nueva. Las bases de estos métodos vienen del conductismo y de los estudios sobre memoria y aprendizaje implícitos, realizados dentro de la psicología y la neurociencia cognitiva. Glisky y Shatter, en 1989, utilizaron la técnica de las claves que se desvanecen, vanishing cues, para entrenar la memoria de pacientes amnésicos que tenían conservada su memoria implícita. Pero ¿cuánto tiempo se mantiene este aprendizaje? Pues se ha mostrado que los pacientes pueden mantener el aprendizaje después de meses o años, aunque algunos investigadores sugieren combinar este método con otros para una mayor efectividad. Clark y colaboradores utilizaron el aprendizaje sin errores de Baddeley y Wilson del 94 en pacientes de Alzheimer. Entrenaron a un hombre de 74 años en los primeros estadios de la enfermedad para que recordara los nombres de sus compañeros en un club de mayores. Las estrategias, ¿cuáles fueron? 3. 1. Buscar rasgos faciales. 2. Encadenamiento hacia atrás. Y 3. Ampliación de la repetición. Por ejemplo, una compañera se llamaba Gloria. Se relacionó con el nombre con su amplia sonrisa, que es un rasgo facial. Se hizo un encadenamiento hacia atrás. Gloria, Glory, Glor, Glo. Y se utilizó entrenamiento con repetición, con recuperación espaciada. Repetición y recuperación espaciada, muy importante este. Consiste en presentar el material que se ha de retener y a continuación pedir que se repita. Luego se va espaciando progresivamente el tiempo entre lo que es la presentación y la repetición. Es similar al moldeamiento en el conductismo, porque se trata de aproximaciones graduales, solo que en el moldeamiento la conducta obtenida es parecida a la deseada y en este método el paciente repite exactamente la información presentada. Esta técnica es efectiva con enfermos de Alzheimer. Es más efectiva si se combina el aprendizaje sin errores con la recuperación espaciada. Método de las claves que se desvanecen, Vanishing Cues o VC. Consiste en proporcionar la información completa inicialmente y poco a poco ir retirándola, de manera que se va desvaneciendo en el tiempo. Por ejemplo, presentar una palabra e ir quitándole una letra cada vez, hasta que el paciente recuerda la palabra completa, como vimos antes. Glisky y Shatter, en el 89, enseñaron a una mujer con amnesia profunda, una encefalitis, unas 250 piezas de información independiente sobre reglas y procedimientos para introducir información en un ordenador. Tras el entrenamiento trabajaba con la rapidez y la precisión de cualquier empleado normal. ¿El éxito a qué se debe? Pues a la estrategia,
a la repetición de todos los procedimientos necesarios y el entrenamiento explícito de todos los componentes del trabajo. Estos autores se basaron en el aprendizaje implícito de la paciente. Si se combina con otras técnicas, repetición, dirección de la atención, reorganización, es efectivo en síndrome de Korsakoff y en la demencia. Lo más efectivo siempre es combinar varios métodos y técnicas. ¿Recomendaciones prácticas? Pues definir con claridad los objetos de la intervención y analizar la tarea, limitar al máximo los errores, proporcionar suficiente práctica y distribuirla en el tiempo, incluir muchos ejemplos, utilizar estrategias para promover el procesamiento de la información con esfuerzo, y el aprendizaje se debe centrar en objetivos ecológicamente válidos, muy importante, para la vida cotidiana. Vale, punto 6. El programa UMAM de entrenamiento de la memoria es lo mismo rehabilitar que entrenar. Pues rehabilitar la memoria se emplea esta técnica cuando, a consecuencia de una enfermedad, como ya hemos visto, el paciente necesita recuperar sus capacidades. Eso es rehabilitar la memoria. Lo mismo que si tienes un accidente y te jorobas la rodilla o lo que sea, pues vas a rehabilitación hasta que consigues que la rodilla vuelva a ser funcional o al menos un porcentaje de lo que era antes. Eso es rehabilitar. Pues en este caso lo utilizamos en la memoria, rehabilitar la memoria. A raíz de una enfermedad, pues el paciente necesita recuperar sus capacidades. Ahora, entrenar la memoria se emplea para favorecer el aprendizaje, la retención y la recuperación de la información. El entrenamiento de la memoria siempre será preferible en grupo, ya que es beneficioso para el paciente. Su motivación aumenta, se evita el aislamiento social, el rendimiento mejora y se reduce la ansiedad. Principalmente se emplea para la memoria episódica. Método UMAM, Programa de Entrenamiento de la Memoria del Ayuntamiento de Madrid, para que nos entendamos. Está diseñado para mayores de 65 años. ¿Cuáles son los objetivos? Pues mejorar la calidad de vida, facilitar la autonomía, mantener la capacidad funcional, conocer el funcionamiento de la memoria, controlar la memoria, utilizar estrategias y técnicas para resolver los olvidos cotidianos o fallos de memoria. Se basa en la estimulación cognitiva y en el aprendizaje de estrategias. Incide sobre la atención, la percepción y el lenguaje. ¿Cuáles son las estrategias? Visualización, asociación, categorización, repetición, relajación. Fases del desarrollo del programa de entrenamiento de la memoria. 1. Fase de cribaje, donde se descartan las personas con deterioro cognitivo, una criba, y las personas con depresión. 2. Evaluación de memoria. Entender bien esa fase de cribaje, ¿vale? Se descartan las personas con un deterioro cognitivo y las personas con depresión. No entran dentro de este programa, que es de entrenamiento de memoria. 2. Evaluación de memoria, donde se realiza el test conductual de la memoria de Rivermead, que dimos, el cuestionario de fallos de la memoria de la vida diaria y el perfil de salud de Nottingham. Y 3. Programa de entrenamiento, donde se forman grupos de entre 14 y 16 participantes. Son 11 sesiones de 1 hora y media, 9 sesiones durante 3 semanas, las 2 últimas sesiones de seguimiento. Hay una evaluación final y al mes hay una sesión de seguimiento. Módulos del programa. A, B, C y D tenemos aquí. A. Módulo de estimulación cognitiva y aprendizaje de estrategias específicas. Se estimulan la atención, la concentración y la percepción. Se enseñan y practican estrategias de memoria como visualización, asociación, categorización y elaboración. B. Módulo de conceptos de memoria. Se dialoga en grupo sobre los aspectos del funcionamiento de la memoria, ya que su conocimiento repercute en la vida cotidiana. Se habla de los tipos y fases de la memoria de la tercera edad y los factores que la afectan. C. Módulo de aplicaciones a la vida diaria. Se practican y adaptan estrategias de memoria a los olvidos cotidianos. Se enseñan prácticas y técnicas. Y D. Módulo de la metamemoria. Se estimula la reflexión de los fallos personales de memoria y los mecanismos empleados para compensarlos. Se dialoga en grupo sobre los estereotipos de la vejez, enfatizando la capacidad de cada individuo para superarlos. Se insiste en el modelo de las 3 Rs, que significa revisar, releer y resumir. Y se buscan ayudas externas, alarmas, agendas, notas, listas, etiquetas. Los resultados han mostrado mejoría significativa después de 6 meses de programa, con una prueba cotidiana, RB-MT, y un cuestionario subjetivo, el MFE.
ha mejorado el estado de ánimo de los participantes y tienen una mejor percepción de su estado de salud, lo que se traduce en mejor calidad de vida. La idea final es instaurar hábitos cognitivos saludables. Punto 7. Entrenamiento computarizado con videojuegos y otros programas. Los psicólogos cognitivos, a través de los videojuegos y los programas de ordenador, buscan formas de transferir los beneficios del entrenamiento en la memoria o de la velocidad de procesamiento de la información con fines terapéuticos. Los estudios realizados con videojuegos de acción han mostrado que las personas entrenadas mejoran una serie de funciones cognitivas y perceptivas, pero los rápidos y violentos no son apropiados para los mayores. En un metaanálisis con 20 estudios, desde 1986 hasta el 2013, donde se entrenó a mayores con videojuegos, se determinó que tienen efectos moderados en varias funciones cognitivas. Los efectos fueron mayores en el grupo de 71 a 80 años que en el de 61 a 70. Los entrenamientos largos, de 7 a 12 semanas, aportaron menos beneficios que los cortos de 1 a 6 semanas. Seguramente por pérdida de motivación. También se mostró una mejora en velocidad y precisión y en velocidad de procesamiento de la información, atención y memoria. Vale. En otro metaanálisis con jóvenes y mayores entrenados con videojuegos de acción, los mayores obtuvieron beneficios bajos a moderados. Velocidad de procesamiento, atención, memoria y habilidades visoespaciales, y los jóvenes obtuvieron un beneficio mayor. El entrenamiento cognitivo por ordenador ha dado mejoras moderadas en algunos procesos cognitivos, pero es poco eficaz en funciones ejecutivas. Actualmente se admite que existe plasticidad cerebral a varios niveles del sustrato neural, mayor en jóvenes que en mayores. La respuesta del cerebro a la disminución de las habilidades físicas y cognitivas producidas por la edad o por otras causas se debe a la existencia de neuroplasticidad, entendida como la habilidad del cerebro para adaptarse a los cambios ambientales mediante la modificación de la conectividad neural y la función cerebral. El entrenamiento cognitivo es una intervención que proporciona práctica estructurada de tareas relevantes para distintos procesos cognitivos como la memoria, la atención y el control ejecutivo. La base de estos entrenamientos es la plasticidad cerebral sobre el supuesto de que la conducta del individuo incrementa esta plasticidad. El entrenamiento sin supervisión resulta poco efectivo, así que esta supervisión es esencial para favorecer la motivación de los participantes y la interacción social entre los mismos. Resultados de un ensayo con videojuegos. Vamos a ver. Objetivos del estudio, comprobar los efectos del entrenamiento con videojuegos no violentos en el funcionamiento cognitivo de mayores sanos en la memoria, la atención y el bienestar subjetivo. 2. Comprobar si se mantenían los efectos tras el entrenamiento. Participaron 40 voluntarios de entre 57 a 80 años en 2 grupos. El grupo experimental realizó 20 sesiones de 1 hora con videojuegos a lo largo de 10 a 12 semanas. El grupo control realizó 3 sesiones sobre temas de interés de los investigadores. Resultados, la actuación en todos los juegos mejoró significativamente después del entrenamiento. La velocidad en tiempos de respuesta también aumentó en función del número de sesiones de entrenamiento. Estos resultados se transfieren a otras funciones cognitivas no entrenadas. Los resultados mostraron en tareas de evaluación mejoras significativas en el grupo entrenado, pero no en el grupo control en velocidad de procesamiento, lo que sería el tiempo de reacción, atención, memoria de reconocimiento visual inmediata y demorada y mejora en 2 dimensiones de la escala de bienestar, afecto y asertividad. No se apreciaron cambios en la memoria espacial, que serían los cubos de Corsi y los rompecabezas. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Con lo que nos tenemos que quedar bien. El entrenamiento con videojuegos mejora la atención, la velocidad de procesamiento, la memoria y el bienestar subjetivo, lo que es la asertividad y el afecto, inmediatamente después de finalizado el entrenamiento. Pero, excepto para la asertividad y el afecto, estas mejoras no se mantuvieron 3 meses después del entrenamiento para la atención, lo que es la distracción y la alerta, velocidad de procesamiento y memoria visual, lo que es inmediata y demorada. Lo que está sugiriendo esto es que para mantener las ganancias podría ser necesario continuar practicando de vez en cuando. Así que el entrenamiento cognitivo computarizado muestra mejoras moderadas en algunos procesos cognitivos, como son velocidad de procesamiento, memoria de reconocimiento y atención. Es muy importante quedarse con eso y sobre todo con lo que no es efectivo, que es en las funciones ejecutivas y en la memoria de trabajo, ¿vale? Aquí sí y aquí no.
Quedémonos bien con eso. Y hasta aquí la materia. Ya hemos terminado toda la materia de los 12 temas de memoria, ¿vale? Así que ahora mi consejo, que es básicamente lo que voy a hacer yo. Mi opinión, básicamente, es que es ahora ir repasando por temas y luego si se pueden hacer algunos exámenes. Yo realmente lo que voy poniendo en Patreon y demás ya son preguntas de exámenes de años anteriores, recopilación, y luego preguntas de autoevaluación, preguntas de cuestionarios, todas estas cosas. Entonces, cada vez que vayáis ahora a repasar, por ejemplo, si os presentáis en la primera semana, yo esta, por ejemplo, me presento en la segunda. Pero en la primera, que está más cerca, quiero decir, es eso, ir mirando. Tema 1, lo miro. Hoy, por la tarde, o por la mañana, o por cuando sea. Lo acabo. Hago unas preguntas sobre ese tema 1. Después, al día siguiente, el tema 2, o la cantidad de temas que estiméis oportuno. Y se va haciendo así. Y yo creo que es una muy buena forma. Después, aconsejo también tener unos apuntes, todos los autores por temas. Es muy interesante tener eso también, ¿vale? Porque si os dais cuenta, imagino que algunos, si vais viendo algún examen y demás, veréis que preguntan mucho el según ese paisano, o esa paisana, o esos dos, o el conjunto, han hecho esto y esto. Y os van a sonar todas. ¿Por qué? Porque son de distintos autores. Entonces hay que saber muy bien los autores, ¿vale? Autor con su obra, o con su estudio, o con lo que sea. Quedemos muy bien con eso. Y luego, pues saberse, lógicamente, cada una de las memorias, las diferencias entre unas y otras, y después cada estudio, qué cosa beneficia y qué no. Quedaos muy bien con esas cosas, ¿vale? Y poco más. La materia en sí, dificultad, no creo que tenga mucha. Es una materia normal, asequible, pero con bastante información a la hora de quedarse con nombres de autores y demás. Y aplicar incluso las propias cosas que nos dicen los temas. Hay técnicas de mnemotecnia y de fácil acceso y que pueden llegar a la memoria a largo plazo, como nos dicen, que nos beneficiarán en los exámenes venideros y demás. Así que bueno, mucho ánimo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.